7 presenta Foro Presidenciables 2023. La recta final. Bienvenidos a este espacio de discusión y presentación de planes para resolver los principales problemas que afectan a nuestra sociedad. En este foro participan los dos candidatos que disputan la segunda vuelta electoral. El ganador ejercerá el liderazgo del país en los próximos 4 años. Usted es el invitado especial y tendrá la oportunidad de escucharlos, observarlos para luego analizar y ejercer su voto. Es importante resaltar que esta corporación ha brindado los espacios en los diferentes medios para dar a conocer las propuestas de todos los candidatos que participaron en este proceso electoral 2023. Este es un evento histórico en donde los presidenciables compartirán sus visiones y planes de trabajo. El voto es un derecho ciudadano con el cual se construye la democracia de un país. Este Foro Presidenciables 2023, la recta final. Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de discusión y propuestas. Foro Presidenciables 2023, la recta final. Como siempre, es un gusto poder compartir este espacio junto a mi colega periodista, André Carías. Buenas noches. Buenas noches, María René. Buenas noches, estimados televidentes. En este espacio estarán presentes los candidatos que participan en la segunda vuelta electoral. Y en este momento conoceremos un poco de la trayectoria de cada uno de ellos. Sandra Julieta Torres Casanova nació en Melchor de Mencos, Petén, en 1955. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar. Ha estudiado diversos programas de maestría y especializaciones universitarias en Ciencias Sociales, Política Internacional, Manejo Interinstitucional del Estado, Gestión de Proyectos de Riesgo, Estructura social y del Estado, manejo de recursos, administración de empresas y organizaciones parlamentarias. En 2003 fundó la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Se desempeñó como primera dama de Guatemala de 2008 a 2011, rol que desempeñó activamente, apoyando el espacio de coordinación interinstitucional, cohesión social, en el cual se emprendieron programas sociales. En el Congreso de la República ha promovido iniciativas y proyectos importantes, como la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Fue candidata a la presidencia de Guatemala en 2015 y 2019. En la primera vuelta de este proceso logró 881.592 votos, lo que representa el 15.86% de los resultados, lo cual le permitió estar en la segunda ronda electoral. César Bernardo Arévalo de León nació en 1957 en Montevideo, Uruguay, durante el exilio de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Es sociólogo de profesión en grado doctoral. Tras la firma de los acuerdos de paz entre 1996 y 1998, participó en la gestión de un proceso de creación de consensos post-conflicto en Guatemala. Dirigió proyectos en Israel, Palestina, Chipre y Liberia. Coordinó una serie de iniciativas conjuntas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, e Interface, en la que también fungió como director general adjunto para la investigación y el desarrollo. Es fundador del partido político Movimiento Semilla. En junio de 2019 ganó un escaño como diputado al Congreso de la República, en el cual ha fungido como jefe de bloque legislativo y ha integrado las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Asuntos de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, habiendo presidido además la Mesa Nacional Anticorrupción, de la cual es proponente y fundador.
Antes de su incursión en proyectos de constitución de paz con organismos internacionales, sirvió en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, desempeñando distintos cargos tanto en el país como en el exterior. En enero de 2023 fue proclamado como candidato presidencial del Movimiento Semilla. Logró 654.534 votos en la primera vuelta, lo que representó un 11.77% y le permitió estar en la segunda vuelta electoral. Le damos la bienvenida a la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. También está presente esta noche el candidato del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Buenas noches. Y antes de iniciar este foro, queremos recordarles que hubo un sorteo previo a iniciar donde quedó así. En primer lugar, Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, y en segundo lugar, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Asimismo, le queremos recordar a cada candidato que tienen 2 minutos con 30 segundos para responder a la pregunta que se les planteará. Si hay una alusión directa, tendrá un tiempo para su réplica de 30 segundos. Cada candidato tendrá derecho a 2 réplicas por pregunta. Bueno, y también habrá un reloj semáforo que les indicará el tiempo y cuando este se agote, se interrumpe e inicia el tiempo del siguiente candidato. De esa forma, damos inicio esta noche, María. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el bloque de extorsiones hasta el sicariato afectan cada día a los guatemaltecos. La pregunta es, ¿cuál es su plan para garantizar seguridad a la población? Comenzamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Bueno, quiero empezar en primer lugar agradeciendo a los organizadores la oportunidad para sostener este foro y un saludo a los guatemaltecos y guatemaltecas que nos están observando, recordándoles que este 20 de agosto tenemos la oportunidad para cambiar la historia en nuestro país. El tema de la criminalidad en Guatemala afecta a los guatemaltecos y a las guatemaltecas de distinta manera en todo el país, desde las partes rurales hasta las ciudades, y tiene a la sociedad guatemalteca viviendo bajo el temor, bajo el miedo. Y no se puede vivir, no se puede tener una vida plena viviendo bajo el miedo. Lo que nosotros tenemos es la claridad de hacer una estrategia que va a alcanzar 3 objetivos muy concretos. Va a recuperar el control de las calles y de los territorios que hoy están en manos de los criminales. El segundo es que va a recuperar el control de las cárceles. Y el tercero es que se va a anticipar a los criminales utilizando herramientas de inteligencia. Hay que recordar que la razón por la que los criminales son tan activos en Guatemala es porque están moviéndose en el marco de gobiernos corruptos. Mientras haya gobiernos corruptos, los criminales pueden comprar funcionarios, jueces, policías, militares para poder hacer su trabajo. En el gobierno de Bernardo Arévalo y de Karine Herrera eliminaremos esa corrupción y podremos entonces entrar a fortalecer las fuerzas de seguridad, trabajando en la reforma de la policía, en su educación, en su capacitación, en dignificar sus condiciones. 12,000 nuevos policías en todo el país. Pondremos el control de las cárceles en manos del Estado para que ya no sean centros de call center, y pondremos una política para prevenir y que las instituciones de inteligencia y de investigación policial puedan dar la respuesta. Esta es una estrategia conjunta, integrada, que va a ir desde el control ciudadano hasta el control de los territorios, hasta el control de las cárceles, para generar esa sensación de seguridad que los guatemaltecos y las guatemaltecas necesitan. Muchas gracias a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. La misma pregunta para la presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. ¿Cuál es su plan para garantizar seguridad a la población? Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y antes que nada, agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecerles a ustedes que hoy nos han invitado a este foro. Saludar también al candidato diputado Arévalo.
Yo quiero decirle a la población que me está oyendo y me está escuchando que en mi gobierno uno de los temas fundamentales será abordar y combatir la inseguridad. Porque se trata de la vida humana, se trata que cuando usted sale a las calles, todo nos da miedo. Nos da miedo las extorsiones, nos da miedo los asaltos. Todos los días se roban 350 celulares en la zona viva, en la Reforma, en todos lados. Y yo lo que quiero es que hayan ciudades y municipios seguros. Miren, las extorsiones es uno de los grandes problemas que tiene nuestra población. Tienen de rodillas a la gente y todos sabemos de dónde salen esas extorsiones. También los homicidios. Hoy, todos los días asesinan a 8 personas. Seguramente ahorita ya asesinaron a 7. Y eso es exactamente lo que no queremos que le suceda a usted, a su familia, a sus hijos. Por eso, podemos eliminar el miedo y vamos a atacar de frente a los delincuentes y a los extorsionadores. Voy a declarar terroristas a los extorsionistas. Voy a militarizar e intervenir las cárceles. Son de los 2 puntos fundamentales. Pero también vamos a elevar a 70,000 plazas el número de policías. Y tercero, vamos a sacar las fuerzas combinadas a darle seguridad a toda la población, que es necesario. Amigos y amigas, yo los voy a cuidar. Conmigo van a estar seguros. Y vamos a poner a trabajar a los presos. Hay que ponerlos a trabajar para su propia comida. Y vamos a, por supuesto, invertir en tecnología, control, comunicación, coordinación, computación, control de todo. Con la tecnología y alta resolución vamos a resolver. Muchísimas gracias, candidata Torres. Continuamos entonces ahora con nuestra segunda pregunta. Y el contexto es así. Se ha detectado que en Guatemala, cárteles internacionales han instalado laboratorios artesanales para el procesamiento de drogas. Primera pregunta para el candidato Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla. Corre así. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son sus propuestas para el combate del narcotráfico, candidato? Bueno, el narcotráfico es uno de los problemas centrales que afectan la seguridad de los guatemaltecos porque lo que generan es toda una economía criminal alrededor de ellos. Y la primera razón por la que el narcotráfico es tan poderoso en Guatemala es porque se desarrolla en el marco de un Estado corrupto, donde hay corrupción presente en las distintas instituciones. Una vez que se ataque esa corrupción institucional, los narcotraficantes no van a tener las condiciones para poder operar con la libertad que tienen hoy porque compran voluntades con maletines millonarios. Eso ya no se va a poder hacer en el gobierno de Bernardo Arévalo y Karine Herrera. Y a partir de ahí vamos a establecer una coordinación con los países que estamos involucrados en la lucha contra el narcotráfico, porque la lucha contra el narcotráfico es un problema internacional y la lucha tiene que ser coordinada de la misma manera para poder enfrentar los problemas que hay en términos del origen, del trasiego, del destino, con todos los elementos que se requiere para poder atacar un problema tan profundo con tanto poder. Uno de los problemas, uno de los temas centrales que nosotros vamos a aplicar es trabajar con el Ejército de Guatemala para que se logre establecer control del Estado nuevamente de las grandes franjas del territorio que hoy están en manos de bandas de narcotraficantes y de otros traficantes. En los departamentos fronterizos, en el departamento del Petén, tenemos lugares en donde hay pistas aéreas porque no hay un control real por parte del Estado guatemalteco. De manera que recuperando el control de nuestro territorio con fuerzas militares y coordinando con los otros países que están involucrados en este problema, vamos a poder alcanzar efectividad para prevenir este flagelo, pero empezando por el hecho de que los narcotraficantes ya no van a tener alcaldes, diputados y presidentes para comprar. Candidato, muchas gracias. Continuamos con la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cuáles son sus propuestas para el combate del narcotráfico? Pues mi política va a ser
combatir frontalmente el narcotráfico y no estoy dispuesta a legalizar las drogas como lo hace el otro partido y como lo ha propuesto varias ocasiones. Yo voy a cuidar a nuestros niños y adolescentes. Por supuesto que hay que atacar frontalmente a los narcotraficantes. Por supuesto que hay que aumentar las penas para estos narcos que le hacen tanto daño a nuestros jóvenes que hoy andan metidos en el narcomenudeo. No podemos hablar de legalizar drogas. Eso es una gran tragedia para nuestro país. Y hoy estamos frente a la amenaza del libertinaje que nos quieren imponer un grupo de personas que no creen en Dios y lo que quieren es legalizar las drogas. Miren, este año las incautaciones bajaron a un 53%. Y eso es una muy mala noticia para nuestro país. Por eso yo propongo 3 cosas. 1, control territorial con el Ejército y la Policía Nacional Civil, Fuerzas Especiales, tecnología y en las fronteras, control de las fronteras. Voy a combatir el lavado de dinero y voy a endurecer las penas para los narcotraficantes. Pero también voy a proteger nuestra soberanía. Voy a proteger a nuestros niños de las drogas. No podemos hablar de la legalización de las drogas, que pone en peligro nuestra juventud. Hoy las maras juveniles son los que trafican drogas y están metidos en el negocio de narcomenudeos. Y ese es un gran problema que tenemos en nuestro país. Y es parte de lo que tenemos que abordar. Miren, yo necesito al Ejército y la Policía Nacional Civil fortalecida, dignificada y bien armada y bien remunerada. Pero aquí el otro partido habló de que iba a disolver el Ejército y hoy está diciendo el señor diputado candidato que va a utilizar el Ejército. Tenemos un derecho de respuesta, de réplica de 30 segundos. Candidato Bernardo Arévalo, a las alusiones de la candidata. Al pueblo de Guatemala, este es exactamente el tipo de mentiras e información con el que se está tratando de engañarlos y distraerlos. Nosotros no solo nunca hemos dicho que vamos a disolver al Ejército, sino que al contrario, tenemos que fortalecerlo para poder hacer esta lucha contra el narcotráfico. De manera que este es el tipo de exacto de campaña negra que se está echando a rodar por falta de otros argumentos. ¿Tiene un derecho de réplica también de 30 segundos la candidata? Bueno, yo le quiero preguntar al señor Arévalo con qué máscara viene el día de hoy. Si viene a decir la verdad o viene a cambiar de opinión, porque así se ha movido en todos los videos, en la mayoría de videos que ha dicho y sus propuestas. Hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y así lo hemos visto. Entonces es importante que en aras de la transparencia de este foro, que nos definamos, porque realmente debatir con una persona que un día dice una cosa y al día siguiente cambia. Tiene la última oportunidad de réplica para esta pregunta, obviamente, el candidato Arévalo. Muchas gracias. Mi posición sobre el Ejército ha sido única, está escrita, nunca hemos tenido otro, y emplazo a la candidata a que demuestre que yo he tenido una afirmación de este tipo. Quien debería darle explicaciones al pueblo de Guatemala sobre la forma y los cambios en su opinión es la candidata Torres, que a lo largo de cada candidatura, de cada año, va cambiando de discurso, va cambiando de posición. Estaba en la socialdemocracia, ahora no sé dónde anda, pero la falta de consistencia está de ese lado. Bueno, muchas gracias a ambos y vamos a continuar. El desarrollo de un país depende muchas veces de la infraestructura vial. La pregunta para el candidato Bernardo Arévalo es: ¿cómo y cuánto piensa invertir en mejorar las carreteras de este país? Nosotros tenemos un plan de infraestructura vial que está compuesto de inversiones que va a hacer el Estado y después inversiones público-privadas que van a permitir ampliar esos fondos para poder trabajar. El objetivo es que los guatemaltecos y las guatemaltecas podamos movernos mucho más en mejores condiciones, no únicamente como personas, sino nuestros bienes, nuestros productos en seguridad.
1.500 kilómetros de caminos rurales, 1.820 kilómetros de caminos secundarios, 500 kilómetros de carreteras primarias. Además de eso, vamos a construir el metro de la ciudad de Guatemala, la primera fase, y vamos a estar al mismo tiempo haciendo un plan maestro que va a identificar cuáles son las necesidades de las grandes megaestructuras del país, puertos, aeropuertos, ferrocarril, y alrededor de estos vamos a poder hacer las alianzas público-privadas con capital nacional e internacional que nos permita no solo rescatar y mejorar lo que tenemos ahora, porque es una vergüenza para todos lo que está pasando con el aeropuerto y hay una falta de seguridad absoluta y de infuncionalidad en el caso de Puerto Quetzal, sino que además necesitamos identificar nuevos proyectos. Si necesitamos un puerto en el Pacífico, si necesitamos un tren y todo eso, planificarlo con 20 años por delante de una manera consensuada para poder, con alianzas público-privadas, irle dando al país esas venas que son las venas del desarrollo, que es la infraestructura vial. Muchas gracias, candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Continuamos ahora con la misma pregunta para la presidenciable Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cómo y cuánto piensa invertir en mejorar las carreteras de nuestro país? Para todos es sabido el estado crítico de nuestras carreteras que realmente están abandonadas y hoy afectan el 40% el valor de los productos, el sueldo de los guatemaltecos que se va en pasajes porque cada día incrementa más por el estado de las carreteras y el transporte pues obviamente ha tenido que subir. En mi gobierno yo voy a garantizar calidad y voy a garantizar la infraestructura para los guatemaltecos y guatemaltecas. Hemos propuesto desde mi plan de gobierno 4 carriles de puerto a puerto y de frontera a frontera. Vamos a invertir alrededor de 7,000 millones de quetzales. Voy a conectar los departamentos con el resto del país. Queremos una Guatemala moderna, competitiva, con infraestructura vial y también infraestructura digital. También calles de segundo nivel para entrar a la capital, para desfogar el tráfico. El anillo departamental, que es muy importante para que el tráfico no pase por la ciudad. En alianzas públicos-privadas, por supuesto. Y ya tenemos también el proyecto del subterráneo, que tiene un costo alrededor de 5,000 millones de quetzales. Ya está, ya lo tenemos. Aquí no venimos a improvisar. Tenemos experiencia, sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos a trabajar también en caminos comunales para que los campesinos puedan sacar su producto y tener mejores precios para lo que producen. Lo que queremos es convertir a Guatemala en un país competitivo. Mientras no hayan carreteras viables, mientras no haya conexión en nuestro país, no van a venir los inversionistas para generar empleo. Por supuesto que la inversión en infraestructura nos va a ayudar a generar ese 1.700.000 empleos que necesitamos para nuestros ciudadanos. Candidata Torres, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. Y el contexto es así. Los guatemaltecos siguen partiendo hacia los Estados Unidos de manera irregular. De hecho, algunos fallecen en su intento y los que llegan envían dólares a sus familiares en el país. Iniciamos con el candidato Bernardo Arévalo, de Partido Movimiento Semilla, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo abordará la migración irregular? Mire, nosotros en el recorrido que hemos hecho por todo el país hemos encontrado la tragedia que implica para las familias guatemaltecas tener que desgarrarse para poder encontrar fuentes para poder hacer una vida. Alguien de la familia, generalmente los varones, pero no exclusivamente, se van hacia los Estados Unidos para trabajar y desde ahí enviar el dinero que sostiene no solo esas familias, sino que sostiene al país. Esa situación es producto exclusivamente del abandono que el país ha tenido, que esta serie de gobiernos corruptos que se han sucedido desde hace casi 30 años han sostenido porque no han logrado generar las condiciones del desarrollo para que la gente de esos lugares encuentre oportunidades de trabajo en esos lugares sin tener que ir. Nosotros vamos a atacar el problema de la migración irregular
En primer lugar, vamos a asumir la tarea de llevar el desarrollo a las zonas principalmente afectadas, que son las más pobres del país, en el Altiplano Occidental, en las Verapaces, en el Corredor Seco, con programas de desarrollo combinados desde distintas instituciones. Vamos a establecer con los Estados Unidos de América una conversación para poder ampliar de manera significativa los programas de trabajo temporal, que son los programas que van a dar una solución en tanto este desarrollo empieza a avanzar. Pero al mismo tiempo hay que darle una solución a las limitaciones que encuentran los residentes guatemaltecos en el exterior, quienes ya se encuentran afincados, quienes se ven afectados por el hecho de que no hay suficiente respaldo institucional para ellos y ni algún tipo de acompañamiento institucional. Nosotros hemos doblado en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores la asignación para el tema consular, lo hemos doblado. Adicionalmente, vamos a construir con la comunidad de guatemaltecos migrantes el Banco Nacional del Migrante y, en tercer lugar, vamos a promover la creación del Distrito 25 para que los migrantes puedan escoger directamente a sus representantes en el Congreso de la República como cualquier otro distrito electoral del país. Muchísimas gracias, candidato Arévalo. Vamos con la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cómo abordará la migración irregular? Bueno, todos sabemos que 1.600 guatemaltecos viajan todos los días buscando oportunidades hacia Estados Unidos, buscando ese sueño americano. Familias divididas, niños que viajan solos, mujeres que son violadas, niños también que son violados y son violentados. Y todas esas familias están en riesgo, en peligro, la trata de niños, las violaciones, porque buscan mejores salarios, mejores oportunidades. En mi gobierno, la migración va a ser una opción y no una obligación. Yo acabo de estar en Washington, en Estados Unidos, y pude tener la oportunidad de hablar con funcionarios del gobierno, donde ellos mismos proponen el TPS para nuestra gente que está allá en Estados Unidos y que necesita ese estatus temporal con sus documentos para poder trabajar. Conmigo van a tener ese apoyo porque vamos a apoyar y vamos a lograr ese TPS para millones, los 3 millones de guatemaltecos que muchos. Algunos ya tienen ciudadanía, pero otros no tienen oportunidades y necesitan sus papeles. Por eso, vamos primero a garantizar que el DPI y el pasaporte se impriman en Estados Unidos. Vamos a aumentar a 10 consulados más para que tengan el acceso usted cerca de su comunidad donde viven, para que no tengan que viajar. Vamos también a proporcionar asistencia legal gratuita a los migrantes que viven en Estados Unidos a través de un bufete de abogados especializados. Y vamos a certificar también el conocimiento y experiencias adquiridas a través de INTECAP. Y vamos a poner una INTECAP en Estados Unidos o varios para que también se puedan capacitar y puedan tener su diploma. También educación a distancia para que se puedan certificar, para que puedan conseguir un trabajo, porque muchos viajan a Estados Unidos y no tienen esa formación y no tienen esa capacitación. Conmigo ustedes van a estar mejor. Yo les quiero decir que yo conozco Guatemala, conozco el país, tengo experiencia, yo no voy a llegar a improvisar. Guatemala no está para más improvisaciones, Guatemala está para tener experiencia, para alguien que se haya formado, que haya vivido en Guatemala, no haya vivido ni nacido afuera del país. Muchas gracias, candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia? Esto es el artículo 47 de la Constitución, ¿no? La pregunta es, ¿cómo cumplirá lo que establece la Constitución en ese artículo 47? Vamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Bueno, la familia es el centro del plan de gobierno del Movimiento Semilla, porque la familia es la beneficiaria fundamentalmente de todas las condiciones de desarrollo que se van a generar por medio de las acciones de un gobierno que ya está libre de la corrupción para poder invertir en salud y llevar medicinas a los hospitales,
educación, carreteras, fertilizantes, todo lo que se necesita, porque esas son las condiciones que hacen hoy la vida de las familias guatemaltecas fundamentalmente hostil, porque tienen que enfrentarse a toda esta serie de limitaciones que inclusive llevan, como en el caso que hablábamos anteriormente, al desgarramiento de la familia para trasladarse a otro país cuando este país no les ofrece un futuro. La familia va a ser el foco central de la acción de desarrollo que vamos a hacer desde el Estado y siempre en el marco del respeto a la legislación en términos de lo que define la Constitución y las leyes sobre la familia. La mejor forma de proteger a la familia es generando el bienestar que le ha negado la falta de atención de los gobiernos y que le ha negado la corrupción sistemática que desde hace 30 años viene ejerciéndose gobierno tras gobierno. Muchas gracias al candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Continuamos ahora con la presidenciable Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo cumplirá lo que establece la Constitución en su artículo 47? Bueno, hoy más que nunca las familias guatemaltecas están amenazadas. Y están amenazadas por ideologías de género, ideologías que buscan dividir y romper a las familias. Y eso no lo podemos permitir. Yo voy por la familia natural. Yo voy por la unidad entre el hombre y la mujer. Mi partido, el proyecto que yo represento, jamás ha hablado de ideología de géneros en mi programa de gobierno, como lo hace el otro partido. Y espero que el candidato diputado no venga a decir que no es cierto. Aquí están sus estatutos, aquí los tenemos y ahí dice claramente cómo van a proteger y apoyar la ideología de género. Mire, yo en mi gobierno voy a prohibir esa ideología porque me preocupan los niños, me preocupa que vayan a las aulas a enseñar a los niños ese tipo de ideologías que vienen a dividir familias y vienen a afectar a nuestros niños. Nuestros niños están para aprender principios y valores. Yo voy a apoyar a las familias guatemaltecas en el tema de principios y valores, por supuesto, pero también voy a bajar los precios de la canasta básica. Voy a proteger la economía de las familias guatemaltecas. Voy a prohibir también, jamás voy a proponer o llevar al Congreso una ley para el casamiento entre 2 hombres y 2 mujeres. Guatemala no estamos para eso. Guatemala es un país conservador con principios y valores. Y esos principios y valores los debemos de llevar a la escuela y no estar proponiendo leyes que afectan a nuestros niños, que los ponen en riesgo, que dividen a las familias. Si no hay familias, no hay país. Y si no hay niños y niñas, no hay familias. Y yo lo que quiero es unir a las familias guatemaltecas. Yo lo que quiero es unir al país. Y yo voy a cuidar de sus hijos. Yo voy a cuidar para que en mi gobierno nadie se atreva a tocar a los niños ni a tocar a las familias guatemaltecas. Gracias a la candidata Torres. Por una alusión se le conceden 30 segundos al candidato Bernardo Arévalo. Adelante. Pueblo de Guatemala, este es un ejemplo de la campaña negra de mentiras absurdas que no le queda otro recurso que sacar a una candidata que ya no tiene argumentos para que crean por ella. Nosotros hemos dicho que no vamos a hacer ningún cambio constitucional ni legal sobre familia, sobre aborto, sobre religión y sobre esos temas. Lo demás es mentiras y patrañas que inventan porque ya se les acabaron los argumentos. Concluimos así con los 30 segundos de derecho de respuesta. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero queremos agradecer a todos los que están en sintonía a través de Radio Cadena Sonora, Chapín TV y Canal 7. Tenemos una alusión de 30 segundos que pide en este momento la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Adelante. Yo le quiero decir al pueblo que mire bien quién está mintiendo y quién dice la verdad. Yo aquí tengo la ley que el mismo partido Semilla presentó al Congreso, donde pone en riesgo la educación de nuestros niños, donde realmente quieren que los niños reciban otro tipo de ideologías, donde los niños los están sin el apoyo de los padres de familia puedan decidir sobre su sexualidad. Y aquí tengo copia de los estatutos del partido Semilla,
donde están protegiendo a las comunidades. Como dijimos al principio, tienen 2 derechos de respuesta cada uno de 30 segundos y el candidato Bernardo Arévalo ha pedido su segundo derecho de respuesta. Adelante. Bueno, pueblo de Guatemala, la candidata no conoce su propio plan de trabajo, porque en la página 128 propone precisamente fortalecer la coordinación para fortalecer la educación integral en sexualidad en conjunto con el Ministerio de Educación y actores locales, que es exactamente lo que está propuesto en nuestra iniciativa de ley. Pero seguramente, como no conoce su documento, pues se le habrá pasado. Asimismo, la candidata Sandra Torres pide su segundo derecho de respuesta de 30 segundos. Adelante. Seguramente el señor Arévalo no tiene el plan correcto, ¿ya? Y tal vez esa es la campaña negra a la que él se refiere, que él mismo lo está promoviendo. Yo aquí tengo la ley que el partido Semilla fue a presentar al Congreso, donde propone la prevención. Dicha iniciativa extrae conceptos y verbos rectores, como ya se encuentran desarrollados en varias normas. Y lo que aquí está... Concluyen así los 2 derechos de respuesta cada uno de 30 segundos de los candidatos. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa comercial, pero volvemos en instantes en Foro Presidenciables 2023. Estamos a través de Canal 7, Radio Sonora y Chapín TV. Todo el país, todo Guatemala conectado a este Foro Presidenciables 2023, la recta final. Quédese con nosotros, no se mueva ni un solo momento. Volvemos enseguida. Ya volvemos con Foro Presidenciables 2023, la recta final. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de Foro Presidenciables 2023, la recta final. Continuamos con las preguntas. La cobertura hospitalaria es una demanda constante de los guatemaltecos. ¿Cómo piensa mejorar la infraestructura de los hospitales y su cobertura? El candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. El problema de los hospitales no es únicamente su cobertura, sino el abandono en el que están, el desabastecimiento casi continuo en el que viven y el hecho de que la calidad de atención que dan es pésima. Por eso, una atención a la cuestión hospitalaria tiene que pasar por resolver los problemas de abastecimiento, de medicinas, de equipamiento, de personal en toda la red hospitalaria del país para poder empezar a dar la atención que el país necesita. Hay que ampliar la red de hospitales y existen varios hospitales que están previstos y que no han sido construidos en Cobán, en Mazatenango, en Suchitepeques, que tienen que ser puestos en práctica y que nosotros lo vamos a hacer. Pero además vamos a construir un hospital muy especial y es el Hospital Nacional contra el Cáncer, en adición a todos los otros hospitales que ya están previstos y programados para construir. Este hospital va a permitir darle respuesta a las necesidades que tienen las víctimas y las familias de uno de los mayores flagelos, porque el problema del cáncer no es únicamente el sufrimiento que causa, sino los costos de tratamiento que hoy los guatemaltecos y guatemaltecas tienen que sufrir en establecimientos privados porque no hay establecimientos públicos que atiendan efectivamente esta enfermedad. Ustedes, guatemaltecos y guatemaltecas, saben que cuando van a los hospitales no les dan las medicinas y a veces ustedes tienen que llevar sus propias medicinas. Esto es producto de la corrupción sistemática que viene desde la época de Alejos con los negocios que se hicieron con la UNE, que han implicado que tengamos en Guatemala las medicinas más caras de toda la región, 300 y 400% arriba. Nosotros vamos a terminar con ese monopolio comprando directamente a nivel internacional las medicinas que nos permitan tener bien abastecidos los hospitales y además construir una red de farmacias públicas a nivel nacional que los ponga al precio justo y no
al precio abusivo que se paga hoy gracias a esa corrupción. Muchas gracias al candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Tengo derecho a una réplica. Tiene derecho de una réplica. Por favor, cuando necesitan una réplica, nos levantan bien la mano. Licenciada Sandra Torres de la UNE, adelante. Bueno, aclarando lo que dice el diputado uruguayo, señor Arévalo, obviamente él no ha vivido en el país, no conoce Guatemala. Hasta ahora que está en campaña, está visitando Guatemala. Pero bueno, yo le quiero decir a él que el señor Alejos debe estar en el bote como muchas personas con firmas falsas de su partido, que afiliaron muertos y tienen que entregar cuentas. Todavía estamos esperando qué explicación nos van a dar. Muchas gracias a la candidata Sandra Torres de la UNE, y el candidato Bernardo Arévalo ha pedido también su derecho de réplica. Todo el mundo está enterado en Guatemala de que lo que tenemos es un asalto judicial, una persecución judicial reconocida nacional e internacionalmente. Lo que tenemos que preguntarnos es qué casualidad que sale después de que Semilla llega a la segunda vuelta, qué casualidad que se hace desde esa fiscalía que es reconocida internacionalmente como corrupta, y qué casualidad que le sirve ahora. Tal vez es parte de esa coalición entre Yamatei y la UNE. Bueno, muchas gracias. Ha pedido el derecho de respuesta. Es el segundo derecho de respuesta para la candidata de la UNE. Adelante. Yo le diría al candidato uruguayo diputado, señor Arévalo, que explique lo de las firmas, que no huya a esa explicación. Estamos esperando todo el pueblo de Guatemala cómo su partido ilegalmente constituido levantó de la tumba a 12 muertos para que se fueran a afiliar cuando ellos mismos pusieron la denuncia. Ellos lo saben. Que no le vengan a mentir al pueblo, que no le vengan a ver la cara a todos ustedes. Pidió derecho de respuesta, 30 segundos, candidato Arévalo. Es un caso de persecución judicial que es ficticio, eso todo el mundo lo sabe. Quien tiene que dar explicaciones es la candidata Torres y su partido, porque desde el origen del pacto de corruptos se han dedicado a gestionar la corrupción en el país. Eso es lo que hemos tenido desde este año hasta ser socios de Yamatei para gestionar los 3.000 millones que se extendieron corruptamente para financiar campañas. Quien debe dar explicaciones no es Semilla. Muchísimas gracias, candidato Arévalo. Hemos concluido con los derechos de respuesta. Sin embargo, vamos con esta pregunta para la presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. La cobertura hospitalaria es una demanda constante de los guatemaltecos. ¿Cómo piensa mejorar la infraestructura de los hospitales y su cobertura? Bueno, nos han heredado una crisis hospitalaria desde la pandemia o antes de eso. Desde que la señora Mac fue ministra de Salud, nunca pudo, y que está en el partido del señor Arévalo, nunca pudo abordar el tema. Y si queremos hablar de corrupción, que también explique cómo pudo ella comprar medicamentos sobrevalorados. Pero bueno, yo voy a construir 4 hospitales nuevos. Yo sí conozco los hospitales públicos, he estado allí, he ido varias veces. Y hay que conocer el problema para poderlo abordar. No se vale que vengan a predicar y querer decir que conocen el país cuando han vivido fuera de Guatemala por años. Señores, aquí no nos podemos engañar, no podemos cometer los mismos errores de siempre. Gente que quiere venir a engañar a la población, porque corrupción es querer optar a un puesto cuando no se tiene experiencia, cuando no se conoce el país, cuando no se está preparado. Mientras hay gente que no tiene para comprar un medicamento, a mí me consta, porque he estado en los hospitales, me he encontrado con madres solteras que no tienen para comprar una medicina. En los hospitales nos encontramos con mujeres con cáncer, con problemas de diálisis y hemodiálisis que no tienen para comprar el medicamento para sus hijos. Yo sí le digo al pueblo de Guatemala, a la gente que me está viendo y me está escuchando, yo quiero hospitales buenos, reconstruidos, modernos,
para ustedes como los hospitales privados, así quiero los públicos. Todos los centros de salud van a funcionar las 24 horas, los 7 días a la semana con medicamentos. Voy a construir 4 hospitales públicos, 2 con especialidades para mujeres y 1 especialidades para niños, 1 en Chinautla, 1 en Misco y 1 en la zona 18 y otra también en Vía Canales. Miren, voy a construir varios hospitales, varios centros de salud que hacen falta, porque todos los guatemaltecos tienen derecho a tener su medicina. Yo me he encontrado con muchísima gente que hoy no tiene para comprar un medicamento por la corrupción. Y hemos denunciado la sobrevaloración de compras de medicinas. Y lo hemos denunciado en el Seguro Social. Y ahí tenemos esa denuncia, lo hemos dicho públicamente. Candidata Torres, muchísimas gracias. Siendo esta la misma pregunta, daremos ahora únicamente un derecho de respuesta por cada uno de los candidatos. Así es como el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla pide sus 30 segundos. La crisis hospitalaria comenzó mucho antes de la pandemia y la candidata y su partido hicieron gobierno y la verdad, en esa época tampoco funcionaban los hospitales. ¿Por qué? Por la corrupción, por el pacto de corruptos. Todos recordamos el audio donde se hablaba de los 40 millones de quetzales que estaba donando un comerciante de medicinas. ¿A cambio de qué? Del disfuncionamiento de los hospitales. Derecho de respuesta de 30 segundos también para la candidata Torres. Adelante. Por ese tipo de explicaciones, por ese tipo de desinformaciones que dice el candidato diputado uruguayo que no nació en Guatemala. Es que por eso es que el país está como está. Y luego se queja de campaña negra. Y luego se queja y se victimiza cuando se le pide explicación de las firmas falsas de su partido político. Eso es corrupción. Presentar y tener un partido político con firmas falsas y levantar muertos. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y vamos con el candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Se estima que unos 4.3 millones de guatemaltecos están en crisis alimentaria. ¿Qué va a hacer para sacar a 2 de cada 10 guatemaltecos de la inseguridad alimentaria en la cual se encuentran? Bueno, la crisis alimentaria es producto del proceso general de falta de desarrollo que hay en el país. Y lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad del país. Hay que lograr que las zonas que han sido abandonadas porque a los gobiernos no les ha interesado llevar ahí carreteras, llevar servicios, llevar apoyo de agricultura, que todas esas zonas empiecen a producir. Nuestro proyecto de carreteras secundarias va a unir microrregiones productivas y va a permitir el cruce de intervenciones por parte de los distintos ministerios de agricultura, en coordinación con sector privado, con cooperativismo, para empezar a hacer que población que hoy se encuentra en condiciones de agricultura de subsistencia pase a tener una agricultura comercial y de esa manera aumentar la productividad del país. Porque al final la crisis alimentaria que tenemos es una crisis de falta de productividad. Esa es otra de las razones por las que tenemos un alto costo de la canasta básica, porque existen monopolios alrededor de algunos de los productos que limitan la oferta en el mercado y necesitamos apoyar a más emprendedores, a más empresarios, a más agricultores para que salgan adelante, produzcan más y de esa manera se empiece a generar esa solución al costo de la canasta básica. Pero el país va a terminar con una crisis alimentaria cuando logre atender las necesidades de desarrollo aprovechando la productividad de su gente. Y en el camino, las transferencias condicionadas que nosotros llevaremos a 500,000 hogares permitirán ir dando la asistencia que va a paliar mientras la gente sale adelante con su propio esfuerzo. Porque el guatemalteco no está esperando que le regalen. El guatemalteco lo que está esperando es que lo apoyen y le den el respaldo institucional para poder salir adelante con su emprendimiento, con su actividad agrícola, con su trabajo, con su esfuerzo, porque necesitamos un país de muchísimos emprendedores para
para tener muchísimas fuentes de empleo. Muchas gracias al candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Continuamos ahora con la misma pregunta para la presidenciable Sandra Torres. ¿Qué va a hacer para sacar a 2 de cada 10 guatemaltecos de la inseguridad alimentaria? Bueno, yo no voy a sacar a 2, voy a sacar a 10, voy a sacar a todos de la inseguridad alimentaria. Porque la desnutrición o la inseguridad alimentaria es la falta de acceso a alimentos, es el hambre, y todos lo sabemos. Yo que conozco el país, que no lo visito solo en campaña, que no he estado ahí cuando la gente me ha necesitado y los he apoyado a través de los programas sociales más exitosos que han funcionado en el gobierno de la UNE, y todos lo saben. Miren, mi propuesta va a ser, por supuesto, alimentar a la gente, darles capacitación, las transferencias condicionadas. Mi familia progresa con 700 quetzales mensuales para que cada madre de familia mande a sus hijos a la escuela. La bolsa solidaria que van a recibir todos los meses. La gente lo necesita, la gente es muy pobre. Por supuesto, le vamos a dar el pescado, pero también les vamos a enseñar a pescar. Porque la mejor política social es un buen trabajo, es un buen empleo. Y por supuesto, vamos a bajar los precios de la canasta básica, empezando con el precio del pollo y del pan, porque eso está en manos de monopolios que financian, que es financista y padrino del candidato diputado Arévalo. Y él lo sabe, y todos lo sabemos. Aquí queremos hablar de corrupción, hablemos de quiénes son los financistas de los partidos políticos. Empezando, amigos y amigas, por alguien que ha venido incursando en las campañas políticas, sacando falsas encuestas, queriendo manipular cada 4 años la opinión de los guatemaltecos y guatemaltecas. Además de los programas sociales, voy a bajar los precios de la canasta básica. Yo sí lo puedo hacer porque no tengo compromisos. Y lo voy a hacer con propiedad, llevando una iniciativa de ley al Congreso de la República para quitar el IVA y los aranceles de 10 productos de la canasta básica, donde cada uno de ustedes se va a ahorrar de 350 a 400 quetzales mensuales. Voy a bajar el precio de la luz también, porque es importante que los pobres tengan una mejor tarifa social hacia la energía eléctrica, y vamos a quitarle los aranceles también a los combustibles para que baje el precio del pasaje. Es importante que la economía guatemalteca se alivie, y conmigo ustedes saben que van a estar mejor. Muchísimas gracias, candidata Torres. Tenemos derecho de respuesta para el candidato Bernardo Arévalo. Adelante. Pueblo de Guatemala, es sumamente preocupante que una persona que aspira a la presidencia de la República solo use mentiras y engaños como argumentos cuando se le acaban las razones para tratar de convencer. Yo la emplazo a que ella demuestre quién es nuestro financiero. Nosotros tenemos financiamiento público registrado y está a ojos de todos. El de ella, en las últimas 3 elecciones, es multimillonario, incluyendo el señor de los 40 millones del negocio de medicamentos. Es así como también la candidata Sandra Torres ha pedido derecho de respuesta y tiene 30 segundos a partir de ahora. Que no desvíe la aclaración que le estamos pidiendo. Primero, que le exigimos, está hablando de emplazamiento, yo le exijo que explique al pueblo de Guatemala, que no se quiera venir a vestir de primera comunión, que explique de dónde sacó las firmas falsas en su partido que está ilegalmente constituido. Todavía estamos esperando. Y que explique también a sus financistas. Y él lo sabe el partido, y todo el mundo lo sabe, que el señor Dionisio Gutiérrez es su padrino. Con el derecho a 2 réplicas en cada pregunta, tiene ahora el candidato Bernardo Arévalo 30 segundos. Pueblo de Guatemala, esto ya es desesperación. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Campaña negra es campaña negra, y eso es lo que han escogido hacer. No tienen nada de qué agarrarse. Lo que sí pareciera es que hay una participación directa con Yamatei, y ahora entendemos por qué justo después del 25 de junio sale este caso falso y montado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias al candidato Arévalo. Tenemos derecho de respuesta por parte de la candidata Sandra Torres. Yo le quiero decir al candidato uruguayo diputado, que sea quien sea, yo no voy a permitir que me estén calumniando y me estén desinformando.
Y yo quiero decirle a ustedes que me están viendo y que me estén escuchando, que él solo habla de corrupción, pero no habla de la corrupción en su partido, porque presentar firmas falsas es también corrupción. Levantar muertos para irse a afiliar a su partido, esa es corrupción. Que dé una explicación cuando ellos mismos pusieron esa denuncia y hoy no la quiere aclarar. Concluimos así con los 2 derechos de respuesta de esa pregunta y pasamos a la siguiente. El contexto corre así. La corrupción es un tema de discusión en distintos círculos de la sociedad. Iniciamos con el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su plan para combatir la corrupción? Pueblo de Guatemala, si hay una cosa que nos queda clara de todas las reuniones, de todos los viajes por el país, reuniones con todos los sectores populares, campesinos, industriales, es que en Guatemala la gente, la población está harta de la corrupción. Y está harta de una corrupción que está sostenida por un sistema de partidos políticos que viene desde hace casi 3 décadas cooptando las instituciones y utilizando las instituciones para la corrupción. Recuerden, el miércoles negro, cuando 107 diputados estaban a punto de dejar a violadores y asesinos en la calle con tal de reducirle y dejar libres a los secretarios generales de los partidos que tenían problema con financiamiento electoral ilícito. En ese momento la señora candidata era secretaria del partido. El problema de la corrupción se arranca cuando ya no hay funcionarios corruptos en el gobierno. Cuando llega gente como ustedes y como nosotros, como los guatemaltecos que estamos cansados del sistema de corrupción y empezamos a demostrar que sí se puede hacer gobierno con ética, que sí se puede hacer política responsable orientada al servicio a la población. Ustedes han visto en el Congreso, en el Ejecutivo, gobierno tras gobierno, la serie de negocios turbios que se hacen. A propósito, ¿de qué nos sirve la experiencia de gobierno cuando ha sido la experiencia que se ha acumulado en el marco de esa gestión corrupta? ¿De qué nos sirven los equipos de gobierno cuando han participado en esa gestión corrupta? En la lucha a la corrupción empieza por la voluntad política de los gobernantes de manera clara y transparente, luchar contra la corrupción. Habría que preguntarle a la UNE y a su candidata cuál es el récord, en opinión de los guatemaltecos, en términos de corrupción. Muchísimas gracias al candidato Bernardo Arévalo. Tenemos réplica de 30 segundos por parte de la presidenciable Sandra Torres. Adelante. Bueno, yo la verdad es de que todavía estoy esperando que el señor Arévalo explique lo de las firmas de su partido, esas firmas falsas, porque la corrupción viene desde ahí, cuando son partidos ilegalmente constituidos y cuando tienen muertos afiliados a su partido político y pagaron 7 quetzales por esas firmas de muertos y de firmas falsas y no han querido dar una explicación de eso. Y estamos esperando todavía esa aclaración, pero también corrupción es. Tenemos ahora la réplica del candidato Bernardo Arévalo. Nuevamente, ante falta de argumentos, irse con la falsedad que están inventando como parte de esta persecución política en el Ministerio Público. Podríamos traer una lista de los casos de corrupción que la UNE tendría que explicar a lo largo de los últimos 15, 20 años, pero la verdad es que no me alcanzaba el papel para hacerla. No le agradecemos de esta manera al candidato Bernardo Arévalo y tiene su segundo derecho de respuesta de 30 segundos. La candidata por el Partido Movimiento Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Adelante. Pero quisiera recordarle al pueblo que me está viendo y me está escuchando que corrupción es tener una plaza fantasma de un diputado en el Congreso como el señor diputado uruguayo, señor Arévalo, que no asiste, que cobra un sueldo y no asiste al Congreso, anda en campaña. Y eso obviamente, eso es corrupción. Entonces, es importante, nuevamente regreso al tema, que aclare las firmas falsas de su partido. Y que no lo haga. Vamos ahora con el derecho de respuesta del candidato Bernardo Arévalo.
Cada vez quedan menos argumentos, cada vez quedan menos mentiras, cada vez quedan menos intentos o formas de taparle los ojos. Es evidente que aquí hay un intento de distraer la discusión alrededor de las explicaciones históricas que tiene que dar la UNE y su candidata con su relación con el sistema político corrupto. Bueno, hemos agotado los dos derechos de respuesta de cada uno, pero la candidata de la UNE, Sandra Torres, no ha respondido a esta pregunta, así que la planteamos de nuevo y aquí viene para que nos cuente cuál es su plan para combatir la corrupción, de acuerdo a que la corrupción es un tema de discusión en distintos círculos de la sociedad guatemalteca. Pues todos estamos hartos de la corrupción y el tema de la lucha contra la corrupción no es propiedad de un partido político, es una responsabilidad de todos nosotros, tanto el que corrompe como el corrupto. Y en ese sentido, yo quiero decirles que tengo un compromiso de limpiar todo el sistema de corrupción incrustado en el Estado. Vamos a implementar auditoría social y concurrente. Vamos también a hacer un gobierno digital, un gobierno abierto, para que la gente tenga acceso a todos los procesos. Por supuesto, cárcel para los corruptos, muerte civil para el que robe en el Estado, una cárcel específicamente para los corruptos, pero también es corrupción, firmas falsas en un partido político ilegalmente constituido. También es también corrupción tener una plaza en el Congreso sin llegar haciendo campaña política y cobrando un sueldo. Yo quiero decirles que yo también voy a promover la ley del silencio administrativo para que los permisos y licencias no duren más de 30 días, se terminen las coimas y se terminen esas famosas comisiones. Yo sí voy a limpiar de arriba para abajo la corrupción. Sea quien sea, lo voy a meter a la cárcel. Aún sea el presidente de la República, aún sea un ministro, lo voy a hacer. Y esa es una gran verdad que hoy quiero dejar bien plasmada ante la opinión pública, que me escuche. Porque aquí estamos hablando de una responsabilidad, por supuesto. Me sobra mi voluntad política para combatir la corrupción. Pero la corrupción empieza de arriba, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y por eso es importante tener esa cárcel para los corruptos, para demostrar la voluntad política que a mí me sobra para poder meter a la cárcel a los corruptos. Bueno, muchas gracias a ambos por esta respuesta brindada. Tenemos que hacer una pausa. Estamos en Foro Presidenciables 2023, la recta final. No cambie, volvemos en instantes. Ya volvemos con Foro Presidenciables 2023. La recta final, la recta final. Estamos transmitiendo esta noche a través de Canal 7, Radio Sonora, Chapín TV y somos tendencia en todas las redes sociales en el país. Con nuestro hashtag Foro Presidenciables 2023. Continuamos entonces y el contexto de la siguiente pregunta es el siguiente. ¿Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes? La primera pregunta corre para el candidato Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla. ¿Cuál es su plan para mejorar la cobertura y la calidad educativa en el país? Los guatemaltecos y las guatemaltecas sabemos lo que es enviar niños y niñas a las escuelas para que vengan sin aprender nada y para que estén atendidos en escuelas que se están cayendo a pedacitos, donde los niños tienen que estudiar en blocks, a veces con un pedazo de madera por escritorio, y que sobreviven gracias a la vocación de padres y maestros que son los que sustituyen la ausencia del Estado. La educación en Guatemala tiene que tener una reconversión completa, porque eso, además de eso, está el enorme número de niños y niñas que no tienen acceso a la educación. Hay que dirigir esfuerzos para reconstruir el sistema, primero trabajando en términos de cobertura. Tenemos un 85% de cobertura primaria,
pero en condiciones muy malas. Hay que avanzar y hay que reparar las escuelas para que los niños tengan educación en condiciones dignas. En educación básica tenemos una crisis, pero la peor es en educación diversificada, donde únicamente 1 de cada 4 niños y niñas que terminan educación básica pueden continuar estudiando en un instituto diversificado. Nosotros vamos a atender las brechas en cada uno de estos niveles, porque hemos hecho una inversión de un aumento del 42% en el presupuesto del ministerio. Y vamos a hacerlo especialmente concentrándonos en la educación diversificada, donde además de los institutos normales que hay que construir, construiremos 8 institutos para educación para el trabajo en zonas que hoy no las tienen, en donde vamos a dar educación del más alto nivel. Pero además hay que hacer una reforma educativa para atender el problema de la calidad, en donde hay que empezar con la dignificación del magisterio, para que tenga las condiciones necesarias y las reformas curriculares y de capacitación necesarias para que el sistema funcione efectivamente, alcanzando a la mayoría de la población y dándoles una educación de calidad que permita que el país salga adelante, porque un país que no invierte en educación es un país que no genera desarrollo. Muchísimas gracias, señor candidato. Vamos con la candidata Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cuál es su plan para mejorar la cobertura y la calidad educativa en el país? Bueno, todos sabemos que hay más de 1 millón de niños y 1 millón de jóvenes fuera del sistema escolar y que es necesario universalizar el acceso a la educación preprimaria, primaria, secundaria y diversificado. En mi plan de gobierno, a partir del año 2024, yo voy a garantizar el 100% de cobertura. Necesitamos que nuestros niños estén en la escuela, permanezcan en la escuela, vayan a la secundaria y sean los futuros profesionales de nuestro país. Por eso yo voy a abrir y voy a construir institutos tecnológicos en los 340 municipios, llevar tecnología a las escuelas, que el inglés sea obligatorio, pero hay que asegurar que los niños estén bien alimentados, porque yo me he encontrado con maestros que me dicen, mire, ¿cómo le puedo dar clases a un niño que no ha comido, que no ha desayunado? Y es importante que los niños tengan en las escuelas un comedor solidario, y eso es parte del plan, de la propuesta que yo estoy haciendo el día de hoy. Becas y bonos a través de Mi Familia Progresa para garantizar que los niños vayan a la escuela. Funciona, ya lo hicimos y funcionó. Más de 3 millones de niños regresaron a las aulas. Y yo quiero decirle a la gente que me está viendo y me está escuchando, que quiero aprovechar también para decirles de que todos los maestros los vamos a presupuestar. Y en mi gobierno, durante los 4 años, vamos a contratar y a presupuestar a 70,000 maestros y los vamos a jubilar con su último salario. Hay que dignificar al magisterio, es importante. Pero también quiero aprovechar para decirle, en el tema de corrupción al señor Arévalo, que le quiero recordar que cuando su papá fue presidente, el caso más grande de corrupción fue haber infectado con sífilis a miles de guatemaltecos, que incluso vino todavía el señor Obama a pedir perdón, mandó a pedir perdón a través de la señora Hilton. Y todavía hay gente viva que todavía está sufriendo esos flagelos. Ese es el acto más grande para dejar entrar grandes farmacéuticas. Entonces, ¿de qué corrupción estamos hablando? Que lo explique y que explique también las firmas falsas en su partido político. Candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla tiene 30 segundos. Existen 2 informes presidenciales, uno de Obama y otro de Álvaro Colom, donde investigaron el caso y concluyeron que las autoridades nacionales nunca se enteraron. Tal vez la candidata debería leer el informe que salió durante su gobierno, porque está la lista de los nombres de las personas que sabían y claramente dice que eso nunca llegó a conocimiento de las más altas autoridades. Pero como ya no tienen argumentos, mentiras y patrañas, es lo único que sabe hacer. Bueno, tiene 30 segundos de respuesta también Sandra Torres de la UNE.
Yo creo que el señor Arévalo, diputado uruguayo, debería de pedirle perdón a esas familias que fueron afectadas, porque utilizaron a esas familias como experimento para que ingresaran grandes farmacéuticas. Y como él habla de corrupción en el sistema de salud, habla de la medicina, de los medicamentos, pues que explique esa parte. Y el informe ahí pidió perdón el señor Obama, y el que debería de pedir perdón es él. Últimos 30 segundos para el candidato Arévalo en esta pregunta. Le vamos a enviar a la candidata el informe firmado por su marido para que se entere de cuál fue la realidad. Se lo vamos a enviar. Bueno, muchas gracias a ambos. El empleo informal termina siendo una constante hoy día. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo va a generar empleo para los guatemaltecos, candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla? El empleo y más empleo es la respuesta para los problemas de precariedad y de pobreza que tienen los guatemaltecos del día de hoy. Es un empleo que tiene que llegar por dos vías. En primer lugar, por vía de la inversión pública que tiene que hacerse en obras de infraestructura, en obras de carreteras, de planes de riego, de construcción de habitación, de casas de habitación, de construcción de plantas de saneamiento, todo lo que hoy no llega por los negocios sucios de corrupción que se han venido haciendo en los últimos 20 años, como los que se acaban de hacer ahora entre los diputados de la UNE y el gobierno de Alejandro Giammattei. Una vez que el Estado empiece a invertir, se van a generar 1 millón de empleos temporales en esos 4 años. Y paralelamente vamos a generar las medidas de respaldo y de apoyo a los emprendedores para que los agentes económicos vayan saliendo adelante con una mayor productividad. Eso implica apoyar a los jóvenes emprendedores con préstamos de tasas del 5%, frente a las que hoy se cobran en la banca comercial del 24%, con programas de apoyo, de capacitación para los jóvenes, de manera que tengan mayor éxito, mayor posibilidades de éxito en su emprendimiento. Y creando un fondo de inversión tecnológica y transformación productiva que por un monto de 1.800 millones de quetzales va a poner a disposición de los agentes económicos, de los empresarios que quieran tecnificar sus producciones, que quieran darle un valor agregado mediante la introducción de alguna solución tecnológica, digital, mecanizada a su producción, facilitar el crecimiento de su empresa. De manera que nosotros esperamos que en el curso de nuestros 4 años haya 1 millón de empleos temporales por efecto de la construcción de infraestructura por el gobierno, y al mismo tiempo la economía crezca y genere 1 millón de empleos de las empresas guatemaltecas en todo el país. Muchas gracias, candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Asimismo, corre la misma pregunta para la presidenciable Sandra Torres: ¿cómo va a generar empleo para los guatemaltecos? Bueno, todos sabemos, uno de los grandes flagelos y problemas que tiene nuestra gente es la falta de empleo. Y eso rompe a las familias. Y por eso hay mucha migración hacia Estados Unidos. Pero tenemos que generar empleos donde les alcance el dinero. Y mi propuesta es que hoy voy a generar y crear 1.7 millones de empleos en más de 10 sectores de la economía. Yo sí puedo hablar de empleo porque he sido empresaria. Y si uno ha sido empresaria, uno sabe cómo generar empleo. Porque no es nada más de pararse aquí y decir yo voy a generar empleo, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Cuando no se ha vivido aquí en el país, cuando se ha mamado del Estado por más de 20 años. Eso es engañar a la población y esa es corrupción. Miren, yo tengo previsto que en mi gobierno voy a promover la inversión y la certeza jurídica para que vengan inversionistas. Voy a llevar el empleo al área rural, pero obviamente hay que arreglar las carreteras, la conectividad. Es importante que haya esa seguridad jurídica para que vengan empresarios y llevemos maquilas hacia el área rural, que las carreteras estén en buen estado. Voy a promover zonas francas, zonas libres
en las fronteras con México. Tenemos 4 fronteras con nuestro país: México, El Salvador, Honduras y Belice. Vamos a abrir las fronteras para que fluya el comercio, se genere empleo. Por supuesto, el emprendimiento es importante. Créditos a la palabra del 5%. Eso no es tener un crédito accesible, por solamente el 1%, para que sea accesible, para que la gente se pueda tener un desarrollo económico y desarrollo social con dignidad. No podemos seguir castigando a la economía informal con créditos que hoy están matando de hambre y están afectando a las familias guatemaltecas. Con voluntad política lo podemos lograr. Yo hoy voy a dejar trabajar a los empresarios y terminar con esa SAT que anda persiguiendo y cobrando impuestos ilegalmente, como debería de ser. Hay que dejar trabajar a la gente, y eso es la primera propuesta que yo tengo, es dejar trabajar al empresario, que crezca la economía, que fluya la economía y bajar los precios de la canasta básica, empezando quitando el impuesto y bajando los precios del pollo y del pan, que hoy afecta a la economía. Muchísimas gracias, candidata Torres. Y corre la última pregunta de este bloque. El contexto es el siguiente. El gobierno, para cumplir con sus obligaciones, necesita ingresos. ¿Piensa incrementar los impuestos para poder cumplir con sus promesas, o cómo piensa obtener estos recursos, presidenciable Arévalo? Bueno, nuestro plan de gobierno tiene al final del plan todo el cálculo presupuestario con todos los datos económicos, financieros y macroeconómicos que se pueden consultar. Pero nosotros hacemos básicamente 3 afirmaciones categóricas. No vamos a aumentar los impuestos. No vamos a crear nuevos impuestos. Y los fondos que se necesitan para hacer que el gobierno funcione se obtienen, en primer lugar, de eliminar la corrupción. Este tipo de negocios turbios que se hacen entre Congreso, alcaldes, Ejecutivo, le cuestan a nuestro país 40% a veces del presupuesto general de la nación. Por eso no hay en los hospitales medicinas, por eso no hay escuelas, por eso no hay carreteras. Es porque hay corrupción. Y no se necesita aumentar los impuestos, porque al detener la corrupción, ese dinero va a estar a disponibilidad para hacer la inversión pública, con otras medidas adicionales. Combatir la evasión del impuesto sobre la renta, combatir la evasión del impuesto al valor agregado, combatir el fraude aduanero y combatir el contrabando, que son flagelos, el fraude aduanero y el contrabando, que además afectan a los empresarios, a los comerciantes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Esta serie de medidas va a generar los fondos necesarios para poder financiar la inversión pública y el gasto público que nosotros tenemos previsto, como lo pueden ver en nuestros cálculos financieros. No más impuestos, no elevar las tasas, combatir la evasión fiscal y combatir el contrabando. Muchísimas gracias, señor candidato. Vamos con la candidata Sandra Torres de la UNE. ¿Piensa incrementar los impuestos para poder cumplir con sus promesas, o cómo piensa obtener los recursos? Bueno, muchos candidatos presentan listas de buenos deseos sin un programa financiero claro. Yo quiero decirles que en mi gobierno yo no tengo una política impuestera, al contrario. Yo sí puedo hablar de quitar impuestos. Yo sí puedo hablar de derogar ese ISO que hoy está castigando a los empresarios para que generen empleo, al pequeño, mediano y grande empresario. Pero además de eso, del ISO, vamos a bajar también el IUSI, que hoy está castigando a la clase media y a las que hoy quieren adquirir vivienda. Los más de 250,000 millones en 4 años de mi plan de gobierno no saldrán de nuevos impuestos. Van a salir ni de endeudamiento, van a salir de una mejor recaudación, porque gracias a Dios yo no tengo compromiso con ningún empresario del pollo. Yo no tengo compromiso y voy a abrir el mercado del pollo que hoy
y de la harina y del pan que hoy está afectando los precios de la canasta básica. Esos son los impuestos que debemos de derogar. Esos son los impuestos que debemos de quitar para apoyar a la economía de la familia guatemalteca. Y obviamente, cuando no se roba, el dinero alcanza. Pero robar también es tener en el Congreso una plaza como diputado, no llegar a trabajar, estar en campaña. Esa es corrupción. Eso es también engañar a la población y todos lo sabemos. Yo todavía estoy esperando que el señor Arévalo me explique cómo él, como diputado uruguayo, que entiendo pues que por 20 años no vivió en el país, explique cómo él tiene su plaza fantasma en el Congreso, no va a trabajar, pero cobra un salario. Obviamente es parte de la explicación, que no solo me la debe a mí, se la debe a ustedes, porque ustedes están confiando en nosotros y tienen que elegir este 20 de agosto a un presidente, a una presidenta. Hoy también estamos esperando a que explique por qué tienen firmas falsas de su partido ilegalmente constituido y de dónde y por qué tienen a muertos que fueron a afiliarse a su partido político. Todavía lo estamos esperando y es parte de hoy de la aclaración que queremos que ojalá lo haga el día de hoy frente a la población. El derecho de respuesta lo ha pedido Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. 30 segundos. Simplemente para recordarle a la candidata que el Congreso ha estado en receso la mayor parte de este tiempo en que hemos estado en campaña. Pero para reiterar, quien tiene que dar explicaciones sobre la corrupción histórica durante décadas es ella y su partido, nada más. Bueno, también pidió derecho de réplica, 30 segundos, Sandra Torres de la UNE. Bueno, corrupción es negar que en su programa de gobierno apoyan la diversidad sexual y lo niega. Un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. Ahí están en las redes sociales. Esa es corrupción, porque el que miente roba y la gente lo sabe. Miren, aquí está la prueba. Esos son los postulados del partido Semilla. Entonces, si estamos hablando de corrupción, que no vengan a mentir aquí ni a vernos la cara, ni a mí ni a ustedes. Tenemos que hacer una pausa esta noche en el programa. Por favor, continúe con nosotros. Tenemos audiencia total a través de Canal 7, Radio Sonora, Chapín TV y, por supuesto, las redes sociales que estamos en tendencia. Por favor, no cambie. Regresamos con la última parte de Foro Presidenciables 2023. Ya volvemos con Foles 2023. La recta final. Estamos en la recta final de este foro donde usted está conociendo las propuestas de los candidatos que estarán presentes en la segunda vuelta electoral. Estamos en tendencia en las redes sociales con el hashtag Foro Presidenciables 2023 y le agradecemos, por supuesto, a usted por su audiencia. Pero en este momento es un momento muy especial, muy importante. Cada candidato tendrá 2 minutos para dar su mensaje final al pueblo de Guatemala. E iniciamos con el presidenciable Bernardo Arévalo, de partido Movimiento Semilla. Adelante, candidato. Pueblo de Guatemala, todos estamos cansados de la corrupción y de la crisis que genera en pobreza, en falta de desarrollo, en falta de oportunidades económicas, en falta de crecimiento. Pero estas elecciones son distintas. Generalmente las elecciones son un fenómeno en nuestro país para votar entre más de lo mismo. Hoy sí hay una opción y ha quedado claro hoy cuál es esa opción. De nada sirven ofertas y planos cuando no hay voluntad política para cumplirlos. Y quien ha hecho gobierno sin cumplirlo no puede venir ahora y pedir excusa. De nada lo que se necesita es elegir autoridades en quienes podemos confiar. Confiar para que lleven adelante nuestro país a un mejor futuro, un futuro sin corrupción. De nada nos sirve la experiencia de gobierno de quien ha hecho gestión política corrupta. De nada nos sirven los equipos de gobierno que vienen de haber estado gestionando la corrupción. Necesitamos voltear la página.
Necesitamos salir del pantano de la corrupción y entrar a la primavera del desarrollo. Necesitamos dejar de votar por el miedo, dejar de votar por las campañas negras, dejar de votar por miedo a las mentiras de lo que se dice, dejar de votar con desesperanza. Tenemos que entrar a votar con alegría, con ilusión, con confianza. Guatemala se merece un cambio. Guatemala necesita un futuro de bienestar, un futuro para todos, con honradez, con trabajo, una Guatemala que todos podemos construir. A usted que piensa votar nulo, piénselo. A ti que piensas no ir a votar porque has desconfiado de los políticos, tenemos una opción. Podemos cerrarle la puerta a los corruptos y abrirle la puerta a esa primavera que es el Movimiento Semilla. Gracias, candidato. Vamos con el mensaje final de la señora candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. Hoy quiero decirles a ustedes que no nos podemos volver a equivocar. Cada 4 años es lo mismo. Aparecen candidatos sin experiencia, sin conocimiento del Estado, que no conocen el país, jamás estaban en su municipio, nunca han visitado una zona pobre de la ciudad capital. No podemos seguir con las improvisaciones. Guatemala no está para más improvisaciones ni para más saltos al vacío. Guatemala quiere la verdadera transformación y esa transformación consiste en llevar a una mujer de presidenta de Guatemala. Ustedes ya confiaron en los hombres que les han mentido y no les han cumplido. Y es lo mismo cada 4 años. Y hoy lo estamos viendo con el candidato diputado uruguayo que hoy está aquí. Por eso hoy, amigos y amigas, no se dejen engañar. Hoy es nuestra oportunidad de demostrar que cuando se quiere, se puede. Aquí venimos a decir no qué vamos a hacer, sino qué hemos hecho por ustedes. Porque prometer es fácil, pero cumplir es distinto. Yo les he cumplido y hoy les pido a ustedes su voto para que este 20 de agosto venga ese orden y transformación que todos los guatemaltecos queremos y soñamos. Ese país ya en unidad, un solo país, pero sin ideologías de género, sin deformaciones de nuestros niños, proteger a la familia, de la unidad entre el hombre y la mujer. La vida, votemos por la vida, no por la muerte. Miren, yo se los he dicho, yo no estoy mintiendo. Aquí están los estatutos del Partido Semilla. No se engañen, amigos y amigas. No se dejen engañar con las mentiras que hoy estamos viendo, que se quieren venir a vestir como lobos con piel de oveja. Hemos llegado a la parte final de este foro donde usted tuvo la oportunidad de escuchar las diferentes propuestas. Es así como queremos agradecer a ambos candidatos por haber aceptado esta invitación y finalizamos este foro invitándole a participar con su voto este 20 de agosto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Foro Presidenciables 2023. Feliz noche. Buenas noches a todos. Canal 7 presentó Foro Presidenciables 2023.